Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. Bien, yo tengo un problema con la cámara, así que voy a entrar y voy a salir, voy a volver a entrar a ver si puedo conectarme con la cámara, ¿sí? Bueno, Bueno, voy a probar, ¿me escuchan ahora? Sigo con el problema de la cámara, ¿ustedes me escuchan bien todos? sí, se escucha Sí, bien. profesor, se escucha. Bueno, voy a hacer el Sí, se último escucha muy intento bien. voy a hacer el último intento de reiniciar esto y ver si puedo conectar la cámara. Si no, bueno, lamentablemente haré la clase sin la cámara, si a usted no le molesta, ¿eh? No hay problema. No es lo ideal. Lo esperamos, no pasa nada. Un segundo nomás, ¿eh?
Bueno, les pido disculpas, voy a dar la clase lamentablemente así, no es lo ideal. Me presento, esta accidentada presentación, mi nombre es Maximiliano Colangelo, van a tener conmigo, vamos a ver la unidad 9, entiendo ustedes ya están terminando, ¿sí? Así que imagino que estarán ansiosos por el parcial y por terminar esta cursada. El tema que vamos a ver nosotros es el ejercicio de las acciones indemnizatorias y resarcitorias. Bien. Vamos a hacer foco nosotros en esta parte, en la unidad 9, básicamente del punto 2, que me parece que es la cuestión que presenta mayor complejidad y novedad para ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que el punto 1, que es la cuestión relativa a la legitimación, lo fueron viendo a medida que transcurrieron los distintos tipos o estudiaron los distintos tipos de responsabilidad. ¿Bien? Y finalmente vamos a ver si hacemos tiempo para hacer una especie de preguntas, ninguna de ellas vinculantes, sino para ver si comprendieron el tema. Vamos a tratar de hacer una pregunta sobre la base de algunos, básicamente de un video, si hacemos tiempo. ¿Bien? Lo que les digo, lo que les pido por favor, si quieren interrumpirme por alguna pregunta o lo que sea, no tengo inconveniente. A veces esa interrupción, tengan en cuenta que va a obedecer tal vez a a un tema que voy a dar o alguna cuestión que voy a aclarar en el devenir de la clase más adelante. Bien. Una pequeña introducción cuando nosotros hablamos de las acciones resarcitorias, ¿sí? Hacemos referencia a lo que es una acción, ¿sí? La acción es un concepto que no es unívoco, ¿sí? Es multívoco. ¿Qué quiere decir? Es que tiene varias acepciones, más en el mundo jurídico. ¿Bien? Cuando hacemos referencia a la acción, muchas veces y remontándonos a cuestiones de la ciencia del derecho procesal, se confundía la acción con el derecho. Bien, así es que muchas veces utilizamos ese término, fulano de tal no tiene acción, por sinónimo, o haciendo referencia a que fulano de tal no tiene derecho a tal o cual prestación. Bien. Básicamente, cuando ocurre un hecho y se configuran los presupuestos de la responsabilidad civil y se genera la obligación de resarcir el perjuicio causado, surge esa obligación, decía, de resarcir ese perjuicio, y puede ser que esa obligación de resarcir el perjuicio causado sea voluntariamente satisfecha por el agente dañador, o bien por un tercero. Bien, puede ser el caso que esa obligación resarcitoria sea satisfecha por un tercero, el caso de el agente del principal con relación a los hechos del dependiente, el padre con relación a los daños causados por los hijos. Cuando esa obligación de resarcir el perjuicio causado se cumple voluntariamente, ¿sí? Acá no hay conflicto. ¿Bien? Y cuando no hay conflicto, al derecho no le interesa, ¿bien? Mucho menos a la judicatura, a la jurisdicción, a los jueces. ¿Bien? Pero puede ser que esa obligación de resarcir el perjuicio causado no sea voluntariamente cumplida, ¿sí? Y ahí es donde nace y entra el concepto de acción, ¿sí? Va a ser la acción, esa potestad que va a tener el damnificado de exigir y reclamar judicialmente el cumplimiento de esa obligación. En este caso, ¿sí?, el resarcimiento del perjuicio causado. ¿Bien? Esta acción, vista desde esta perspectiva, es un derecho que tiene esa persona de reclamar judicialmente. Y esto es lo que se llama acción. Pero no tenemos que confundir la acción con el derecho que se reclama por intermedio de esa acción. ¿Bien? La acción nosotros lo entendemos como un derecho público subjetivo, ¿sí?
¿Por qué un derecho público subjetivo? Es el derecho que tiene un individuo para reclamarle al Estado, ¿sí?, que una prestación de tutela jurisdiccional. ¿Sí? Es decir, que tramite un proceso porque está frente a un conflicto. Un conflicto que lo que a nosotros nos interesa es respecto de un tercero, ¿sí?, aquel que generó el daño, aquel que ha causado el daño. Bien, entonces, esa acción que tiene, ese derecho que tiene de reclamarle al Estado que cumpla la tutela jurisdiccional, que le permita tramitar un proceso en el cual él va a plasmar su pretensión, y ahí ya nos acercamos al concepto de derecho, ¿sí? La pretensión es la forma de plasmar el derecho, ¿sí?, en el proceso, y finalmente cómo se va a plasmar a través de la demanda. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a hablar de acciones resarcitorias, ¿sí?, y vamos a poner foco, ¿sí?, en estas acciones resarcitorias en orden a que, frente a un hecho generador de responsabilidad civil, ¿sí?, no hay un cumplimiento obligatorio, voluntario de esa obligación. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Que tenemos un hecho, dijimos que sea un hecho que genere un daño, como una lesión o un derecho o un interés no reprobado por ordenamiento jurídico, ¿sí? Ese daño es causado por una conducta antijurídica, es decir, una conducta que está contrariando a todo el ordenamiento jurídico integralmente considerado. Hay una relación de causalidad, ¿sí?, que es lo que nos determina cuando un resultado dañoso es materialmente atribuible a un sujeto, y a su vez tenemos un factor de atribución. Bien, puede ser objetivo o subjetivo. Tenemos estos presupuestos de la responsabilidad civil, nació la obligación de resarcir el perjuicio causado. Bien, ese mismo hecho, ¿sí?, ese mismo hecho no solamente puede generar esta responsabilidad civil, sino que también puede generar un supuesto de, o puede configurar, perdón, la comisión de un delito, ¿sí?, y puede derivar en ello una responsabilidad penal. Bien, nosotros lo que vamos a ver acá es cómo interactúan o qué sucede cuando un mismo hecho genera, a su vez, no solamente un supuesto de responsabilidad civil, ¿sí?, que da lugar a la acción resarcitoria, sino que también a la vez y en paralelo ese mismo hecho genera, ¿sí?, por constituir una conducta típica que establece la ley penal para considerarlo como delito, genera un delito, ¿sí?, y abre la instancia de un proceso penal. ¿Bien? ¿Hasta acá me van entendiendo? ¿Sí? Entonces estamos parados frente a un mismo hecho, ¿sí?, que compromete tanto la responsabilidad, ¿sí?, que genera un daño, y ese daño, ¿sí?, a su vez, y mejor dicho, en ese hecho, perdón, se cumplen o están presentes los restantes presupuestos de la responsabilidad civil, y a la vez ese hecho genera un delito. ¿Bien? Y nosotros lo que vamos a ver ahora es esta interacción, esta relación entre la acción civil y la acción criminal. Es decir, estamos con un hecho que nos abre la puerta a dos acciones, ¿sí?, al mismo momento: la acción penal y la acción civil, ¿sí? Y esto no tiene que llevar a confusión. No hay acá una simbiosis, no hay acá una confusión de acciones donde es todo lo mismo. Cada acción, la acción penal por un lado y la acción civil por el otro, va a mantener, ¿sí?, como vamos a ver ahora, su independencia. Es el principio de independencia que establece el 1774 del Código Civil y Comercial. ¿Bien? Pero cada una va a tener su fisonomía, ¿sí?, su perfil propio. En cuanto a la acción penal, va a estar estructurada sobre presupuestos rígidos de la tipicidad del delito, ¿sí?, y vamos a tener una imputación rigurosamente subjetiva,
el proceso, o mejor dicho, la acción civil, va a estar edificada de alrededor de un concepto de atipicidad del delito dañoso, con factores de atribución que puede prescindir de la noción de culpa, los factores objetivos de imputación. Por otro lado, en la acción penal, la finalidad, ¿sí?, va a ser aplicar una pena, una sanción retributiva, para evitar la repetición del hecho, brindar un mensaje de tranquilidad a la sociedad toda y restituir la paz social quebrantada con la realización de ese delito. Bien. Y esta no es la finalidad de la acción civil. La acción civil está direccionada exclusivamente a la reparación de un daño injustamente causado. Bien. Y otra nota distintiva entre la acción penal y acción civil, insisto, acción penal y acción civil que derivan de un mismo hecho. Bien. Otra nota distintiva que diferencia ambos tipos de acciones es su oficiosidad. ¿Qué es esto de la oficiosidad? La oficiosidad es cuando está la acción penal, por favor, el impulso, ¿sí?, de la acción va a estar en cabeza del Estado. Esta oficiosidad, ¿sí?, que no necesita impulso de los particulares o de los privados, ¿sí?, está presente exclusivamente en el proceso penal, en la acción penal. ¿Bien? Y es una cuestión que está ausente por completo en la acción civil. No puede haber una acción civil, ¿sí?, que no nazca sino de la exclusiva voluntad del particular, ¿sí?, del damnificado, sea directo o indirecto. ¿Bien? En cambio, en la acción penal, que rige esta oficiosidad y el impulso por parte del órgano estatal encargado de la persecución de ese delito. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal, en cabeza de los fiscales. Bien, van a ser los fiscales los que, una vez que toman conocimiento de la posible comisión de un hecho que puede ser en principio considerado delito, van a estar la acción penal pública. Es indisponible, ellos tienen obligación de investigar y perseguir y tratar de lograr esa pena. Ojo, no a toda costa, y tampoco por más que investiguen y si no encuentran elementos para entender que se constituyó un delito, no tienen por qué seguir acusando o persiguiendo al imputado. Bien, es así que está previsto también distintas formas en que esa acción civil se cae sin llegar a la extinción, ¿sí?, durante la tramitación del proceso. Bien, y en el proceso civil hay netamente, perdón, en la acción civil, su nacimiento está exclusivamente por estímulo de las partes afectadas, ¿sí?, por el damnificado de ese hecho. Lo mismo que la regla del impulso del proceso, salvo algunas excepciones. Excepciones también que está en la oficiosidad de la acción, de la acción penal, porque hay determinados tipos de delitos muy residuales que son reservados en cuanto a la acción pública a los privados. Bien. Vamos a ver entonces qué pasa entonces cuando un mismo hecho abre esa instancia penal, la acción penal, y a su vez habilita la promoción de la acción indemnizatoria por parte del afectado. Y decide, ¿sí?, hacer instar la acción civil, el reclamo civil. ¿Bien? Pregunta, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, todo bien, profe. Bueno, seguimos entonces. Cuando estamos en este caso del supuesto de un hecho que por un lado compromete responsabilidad penal y por el otro, ¿sí?, la obligación de resarcir un daño injustamente sufrido, rige
en este supuesto el principio de independencia, ¿sí?, entre ambas acciones. Bien, ese principio de independencia está consagrado en el 1774 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y lo que importa, en definitiva, es una opción al damnificado por ese hecho de instar su reclamo indemnizatorio en el mismo proceso penal, o bien iniciar otro proceso ante el fuero respectivo. Es decir, es una opción que tiene el damnificado, sea el directo o el indirecto, ¿sí?, por ese hecho de instar su reclamo indemnizatorio, sea en el proceso penal, bien, que se inició de oficio por parte del órgano estatal encargado de perseguir el delito, ¿sí?, sumarse a ese proceso, o bien directamente hacer un reclamo por fuera, ¿sí?, del proceso ante el fuero represivo. Y es instarlo, obviamente, ante los tribunales competentes. En la provincia de Buenos Aires se dan el fuero civil y comercial, en otras provincias, de acuerdo a la especificidad del fuero, puede ser el fuero de responsabilidad, puede ser el fuero civil, etc. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice el artículo 1774? Dice, la acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente en los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito un delito del derecho criminal. La acción puede interponerse ante los jueces penales conforme a las disposiciones de los códigos procesales o de las leyes especiales. Bien, hay que tener acá tener en cuenta una cuestión fundamental, ¿sí?, que la víctima, el damnificado, opte por ejercer la acción penal la acción civil en el proceso penal junto con la acción penal ya instaurada, no quiere decir que esa acción civil se va a transformar, ¿sí?, en una acción penal. No quiere decir que la acción civil va a adquirir los principios, las normas y las reglas, ¿sí?, con que se juzga un delito. Bien, la acción civil va a mantener su fisonomía, sus recaudos y sus principios, ¿sí? La cuestión acá es que esa acción civil, ¿sí?, va a ser contenida, va a ser debatida en el mismo proceso que la acción penal y por el mismo juez, ¿sí? Lo que se hace es una adaptación tan solo en el medio de debate de esa responsabilidad. Esa adaptación va a ser esencialmente de aspectos adjetivos, o si se quiere, procedimentales, pero nunca de los recaudos sustanciales de fundabilidad de ese reclamo. ¿Bien? Es decir, esto es que por más que el damnificado haga la opción de tramitar en forma conjunta su reclamo indemnizatorio, resarcitorio, junto con el proceso penal, ¿sí?, no quiere decir que éste no mantenga su independencia, su individualidad. ¿Bien? Lo que hace el 1774 del Código Civil y Comercial, ¿sí?, que mejora notablemente el antecedente que era el 1096 del Código Civil de Vélez, es darle una opción, ¿sí?, al damnificado de ir o bien por su reclamo civil junto con la acción penal que insta el órgano del Estado, ¿sí?, pertinente, competente, de acuerdo al diseño de persecución del delito que haga esa provincia, ¿sí?, o bien optar por hacer el reclamo ante el fuero correspondiente. Lo que hay es una especie de asignación de competencia al juez penal para intervenir en la acción civil. Nunca esa asignación de competencia va a ser de oficio, es decir, el juez penal que está que está
juzgando el delito, ¿sí? Va a poder arrogarse la posibilidad de dictar una sentencia que comprometa la responsabilidad o que juzgue la responsabilidad civil derivada de ese hecho, ¿sí? De oficio. Si no hay un estímulo de parte que haga una clara opción de ejercer esa acción resarcitoria en el proceso penal, el juez penal no puede dictar una sentencia que contenga el reclamo o que resuelva el reclamo civil. ¿Está claro esto? ¿Hasta acá van entendiendo? Sí, perfecto. Bien, y una cuestión fundamental, ¿sí? Lo que hay acá por el 1174, ¿sí? Lo que hay es, a opción del, del damnificado, sumar su reclamo al proceso penal, a la acción penal. Bien, lo que hay es una asignación a pedido de parte, a impulso, a instancias del damnificado, de competencia, para entender en ese asunto civil, al juez penal. Pero jamás esto es a la inversa, ¿sí? Cuidado con esto, jamás hay una asignación de competencia al juez civil para entender en la acción penal. No hay ningún ejemplo, creo en esto, ser absoluto y no equivocarme, no hay ningún ejemplo en el Código Civil y en otras leyes donde se le asigne a un juez civil, ¿sí? La competencia para intervenir en el juzgamiento de un delito. Es decir, este desplazamiento de competencia, si se quiere, de lo que sería el juez natural para entender en una acción de reclamación de daños y perjuicios, ¿sí? Una acción resarcitoria que corresponde en la provincia de Buenos Aires al juez civil y comercial, ¿sí? Este desplazamiento de competencia solo se permite a instancias de parte del damnificado en las oportunidades que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero es hacia el juez penal. Nunca se puede sustraer al juez penal, ¿sí? El conocimiento del juzgamiento de un hecho, ¿sí? De un delito y asignársela a un juez penal, a un juez civil, perdón, por el simple hecho de que ese juez civil sea competente o se haya ejercido una pretensión indemnizatoria derivada de un hecho que a su vez es delito y está juzgado o está siendo juzgado en un proceso ante el juez penal. ¿Está clara? Esto no es un camino de ida y vuelta, elijo al juez que quiero. No, el damnificado, esa opción es o voy al juez competente, el juez natural, por llamarlo así, que es el juez civil comercial, o tengo la opción, ¿sí? En aquellos ordenamientos procesales penales que me lo permiten, de ir junto con la acción penal. ¿Bien? Hasta acá estamos. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? ¿No? Bien, seguimos. No, por el momento no. Sí, sí. ¿Una pregunta era o no? No, digo que por el momento no. Bien, gracias. Profe, le hago una consulta. Igual en la práctica no conviene mucho, ¿no? Iniciar las dos acciones, o sea, lo civil y lo penal en un juzgado penal, por la idoneidad, ¿no? Muy bien, que a ver, vamos a ir justamente eso es lo que venía, que es cuáles son las ventajas o desventajas, o las ventajas y los aciertos de algunas que algunos consideran de acumular estos reclamos, o las desventajas o las críticas, ¿sí? De este sistema. ¿Quién lo dijo? Elina, ¿vos me preguntaste? Sí, yo. Bien, a ver. Vamos a analizar esto que vos me decís, que vos me preguntaste, en orden a esto que es las ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas se pregonan con relación o con esta posibilidad, mejor dicho, no con la posibilidad, si el actor o el damnificado ejerce esta opción y va a reclamar su indemnización civil ante el juez penal? Lo primero que se menciona es que, bueno,
hay una cuestión de economía procesal, es decir, todo respecto de todas las consecuencias de un mismo hecho, ¿sí? Hay una unidad de ese hecho, más allá que tenga por un lado consecuencias penales y por otro lado se juzguen consecuencias civiles, pongamos, en realidad indemnizatorias, ¿sí? O las acciones resarcitorias derivadas de ese hecho. Más allá de esta cuestión, ¿sí? Lo que se genera es una suerte de economía procesal de debatir todo junto en un mismo proceso. Seguramente va a haber medios de prueba que son los mismos, ¿sí? Y por otro lado, una cuestión que viene de la mano también un poco de la economía procesal, pero que es un principio, no un principio, sino un sistema independiente, sería la inmediatez, ¿sí? ¿Qué es esto de la inmediatez? Y muchas veces se pregona que en el juicio, en el proceso penal, por cierto, en la provincia de Buenos Aires esto es así, el proceso penal genera una inmediatez, es decir, un contacto directo e inmediato con el conflicto, el material probatorio por parte del juez penal. Esto que ocurre en el debate oral, ¿sí? Lo que no ocurre en aquellos procesos civiles que tienen diseñado un trámite por escrito. ¿Bien? Es decir, no es lo mismo cuando un juez interroga personalmente a un testigo, ¿sí? Y por supuesto, ni hablar, las partes, ¿sí? Involucradas, sea el fiscal, el particular implicado, que ahora vamos a ver, o el actor civil, ¿sí? Que lo interroguen directamente, que sea una persona en una sala de audiencias, un empleado que tome la declaración de ese testigo en forma escrita y vuelca lo que entiende, perdiéndose los giros del lenguaje o perdiendo la posibilidad de repreguntar por parte de todo el mundo. Bien. Suele también señalarse en beneficio de esta acumulación, o mejor dicho, de esta opción, que el proceso penal es más rápido que el proceso civil. Bien. Vamos a desandar estas dos cuestiones. En un orden de economía procesal, sí, es indiscutible que si vamos a discutir un mismo hecho en un único proceso penal, aunque sean dos consecuencias distintas, es indiscutible que economía procesal vamos a tener, ¿sí? Esto no lo podemos desconocer. Bien. Ahora, vamos a desmitificar esto de la inmediatez que implica el contacto directo inmediato del juez penal con el conflicto y el material probatorio. Bien. ¿Y por qué? Y porque desde 4 años atrás, yo diría 5 años atrás, hay un fuerte cambio de paradigma en el juzgamiento de los procesos civiles, ¿sí? que generan en los procesos de conocimiento. Los procesos resarcitorios o las acciones resarcitorias se tramitan por un proceso de conocimiento pleno, es decir, donde se agota el conocimiento de la cuestión y se juzga definitivamente esa cuestión. Pues bien, este tipo de conflictos tienen asignados ahora, algunos por algún cambio de legislación procesal, otros por la asunción voluntaria de determinadas cortes provinciales de un protocolo de oralidad. Lo cierto es que esta inmediatez hoy está presente en casi todos los juzgados, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la gran mayoría, y muchas provincias han adherido a un plan de oralidad, ¿sí? Donde la nota característica es esta inmediatez que antes no estaba en el proceso civil. Bien. Y sí, ahora volvemos al punto, llegamos al punto donde vos marcabas el tema de la idoneidad. No es que el juez penal no sea idóneo para resolver cuestiones civiles, ¿sí? Lo cierto es que le resultan ajenas. ¿Sí? Esta especificidad del fuero, ¿sí? Que hace que las cuestiones, que las sociedades evolucionan, las sociedades crecen en población, en conflictos, en términos de tecnología, lo que multiplica obviamente el surgimiento de conflictos nuevos, y hay natural tendencia a la especificidad de los fueros. Bien, nadie puede dudar hoy, creo que un juez comercial de Capital Federal está mejor posicionado para resolver o para solventar un conflicto de naturaleza comercial que tal vez un juez que tiene una competencia
multívoca, por ejemplo, que es un juez laboral, de minas, penal, contencioso administrativo, de familia, civil, comercial y de responsabilidad. ¿Sí? La especificidad del fuero hace a una mejor prestación del servicio de justicia. Esto es innegable. ¿Sí? Y esto no quiere decir que los jueces penales sean unos negados y que no estén en condiciones de resolver una cuestión civil. No, lo que le estoy diciendo es que son cuestiones que les resultan ajenas y sobre las cuales no están familiarizados. Lo mismo que sería la inversa, que un juez civil, supongamos que le toca resolver una cuestión penal. ¿Sí? Son cuestiones que les resultan poco amigables, porque la habitualidad, la especificidad del fuero, etcétera, hace que no sean su ámbito específico donde el juez se siente cómodo, ¿sí? Trabajando. Esto es una realidad, no lo podemos desconocer. ¿Sí? Con lo cual, el punto que vos marcabas, en cierta manera, es así, pero no por falta de idoneidad, ¿sí? Sino, pongámoslo en estos términos, el juez civil va a estar mejor preparado, me parece, para analizar los presupuestos de la responsabilidad y dictar una sentencia en materia de responsabilidad civil que un juez penal. Como a la inversa, un juez penal va a estar más preparado, pues son cuestiones que le resultan afines, que un juez civil si tenía que tocar resolver un conflicto de naturaleza penal. Bien. De hecho, si hay alguna que otra oportunidad donde un juez civil tiene que dictar una sentencia penal, no porque asume una competencia el fuero civil con una cuestión penal, sino por vacancias, subrogancias, excusaciones o desplazamiento de competencia de determinados jueces penales, se agotan en ese departamento judicial los jueces penales y el juez civil tiene que ir, ¿sí?, a un juicio oral, etc. Bueno, ahí se presenta un gran desafío para el juez civil, lo mismo que cuando el juez penal tiene que resolver una cuestión civil. La diferencia es que el juez penal tiene asignada esta competencia específicamente. ¿Bien? Pero está bien tu aclaración porque nos da este puntapié para ver los aciertos, las ventajas o desventajas y las críticas, ¿sí?, de asumir la reclamación civil en el proceso, junto con el proceso penal, con la acción penal, o mantenerla en forma independiente. Bien, ahora vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y esto ya es una opinión personal, antes de ver cómo está reglamentado en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el acierto o no de la elección de que el damnificado elija ir a hacer su reclamo al proceso penal, no solo va a estar dado en parte por la regulación del ordenamiento procesal penal, que en la provincia de Buenos Aires ciertamente tiene una buena reglamentación del reclamo civil en el proceso penal, ¿sí?, sino que me parece que también acá juega un componente sociológico, ¿sí?, en orden a lo que la gente, en especial los abogados, creen como conveniente, y donde juega un rol importante la praxis judicial, la costumbre del foro, ¿sí? Y sí, siendo la provincia de Buenos Aires, hay un dato objetivo: en la provincia de Buenos Aires no es muy común el reclamo civil en el proceso penal. Bien. Vamos a ver cómo está reglamentado rápidamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué vamos a ver esta reglamentación así en forma rápida? Porque el 1774 lo que establece es que en los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales. Y acá el legislador nacional fue cauto y dijo: señores, existe esta posibilidad, pero lo van a ejercer conforme las disposiciones de los códigos procesales o de las leyes especiales. Ustedes saben que la legislación de fondo, el Código Penal la legislación de fondo rige para todo el territorio de la República Argentina, ¿bien? Y la dicta el Congreso, pero el Congreso lo que no puede dictar son los códigos de procedimiento, ¿sí? Porque esos códigos de procedimiento, las provincias
se los reservaron para sí, no le dieron esa delegación a la nación para que dicte los códigos de procedimiento. Entonces, cada provincia decide, ¿sí?, cómo va a juzgar los delitos. Es decir, el Congreso de la Nación, por delegación de todas las provincias, tiene competencia para establecer qué hechos son delitos, ¿sí? Y las provincias tienen, se reservan para sí, la posibilidad de decir, nosotros, esos delitos que el Congreso estableció, mejor esos hechos que el Congreso estableció que son delitos, nosotros los vamos a determinar cuándo y cómo son delitos a través de un proceso que vamos a reglamentar nosotros. ¿Bien? Y en esa reglamentación procesal, ¿sí?, el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires establece, ¿sí?, la posibilidad concreta del ejercicio de la acción civil, ya sea para restitución de la cosa obtenida por el delito y la pretensión resarcitoria, que solo puede ser ejercida por el damnificado. ¿Sí? Con una particularidad, aun cuando ese damnificado sea coimputado en el mismo proceso. ¿Bien? ¿Y contra quiénes la puede iniciar? Contra los imputados, contra el tercero civilmente y contra el responsable. ¿Bien? A su vez, en 3 capítulos más, establece la figura del actor civil, y esto es importante porque la figura del actor civil es el damnificado ingresando al proceso penal. ¿Sí? Y establece cuándo la oportunidad procesal, es decir, dentro del proceso penal, cuándo el actor civil, hasta qué momento ese actor civil tiene la posibilidad de ingresar al proceso penal. ¿Bien? Y después tiene las facultades del actor civil, establece también quiénes son los civiles civilmente demandados, ¿sí?, y establece con un criterio amplio todas las personas que según la ley civil respondan por el imputado del daño que causa el delito podrán ser citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud del actor. ¿Qué quiere decir esto? Que, fíjense qué particularidad, no necesariamente va a haber identidad de sujetos. Yo tengo en el proceso penal, en la acción penal, tengo el Ministerio Público, que va a perseguir el delito, si encuentra y avanza y considera que una persona, a su criterio, es culpable, va a pedir una elevación a juicio para hacer un debate pleno sobre la responsabilidad penal de ese sujeto. En el polo opuesto va a estar este sujeto como imputado, ¿sí?, y el tercero ajeno imparcial va a ser un órgano jurisdiccional con competencia penal que va a resolver el conflicto. Pues bien, se puede meter en este proceso el actor civil, ¿sí?, que puede ser el damnificado directo o el damnificado indirecto, ¿sí?, y a su vez puede, ¿sí?, ejercer esa acción civil no solamente contra el imputado, sino contra los que él considere civilmente responsables, ¿sí?, y los puede traer a este proceso. Bien, inclusive, ¿sí?, puede traer a la compañía aseguradora. Si hay, por ejemplo, un homicidio culposo como consecuencia de un accidente de tránsito, si entre un choque de un auto y un peatón, dos choques de dos autos o un choque de un auto y un peatón, ¿sí?, el damnificado puede traer al agente generador, es decir, al que conducía el automotor, supongamos a excesiva velocidad, etcétera, no importa ahora los detalles, puede traer al titular registral. Si esa persona a su vez era un menor, puede traer a su padre, y si ese auto a su vez estaba asegurado, mejor dicho, si el responsable de ese vehículo, el titular registral, el usuario, etcétera, estaba asegurado, puede traer también a la compañía de seguros al proceso penal. Esto no es una cuestión menor, ¿sí?, por lo que vamos a ver seguidamente. Bien. Todas estas cuestiones, ¿sí?, relativas a traer sujetos al proceso, más allá de lo que es la estructura subjetiva de un proceso penal, donde está el Ministerio Público y el imputado, ¿sí?, o los coimputados, y el órgano judicial, hace que al proceso penal lleguen más sujetos. ¿Bien? Y acá tenemos que tener en claro una cuestión. ¿Sí? El proceso penal, en líneas generales, está diseñado para avanzar y llegar a establecer
una sentencia de condena o absolución. Es cierto que en el medio puede haber modos distintos de conclusión de ese proceso penal que no sea una sentencia absolutoria y condenatoria, de acuerdo al tipo o la etapa del proceso en que estemos transitando. ¿Bien? Pero lo cierto es que el proceso penal no está diseñado para esperar al proceso civil, mejor dicho, a la reclamación civil. Por eso es que el actor civil, si va a ingresar al proceso penal, si va a ingresar su reclamo, va a ejercer la opción de hacer su reclamo junto con la acción civil, tiene un momento determinado. Transcurrido ese momento determinado, el proceso avanza en materia penal y no lo espera y perdió la posibilidad, ¿sí?, de hacer ese reclamo. Ojo, perdió la posibilidad de hacer ese reclamo en el juicio penal, junto con la acción penal. Puede hacerla ante el juez competente, ante el juez civil y comercial. ¿Bien? ¿Y esto por qué? Porque no tenemos que perder de vista que lo principal en el proceso penal es perseguir un delito y eventualmente aplicar una pena o absolver al imputado. ¿Sí? Y en este contexto, la acción civil dentro del proceso penal se presenta como accesoria. ¿Sí? Y esto tiene algunos efectos, ¿bien?, que vamos a ver ahora. ¿Hasta acá me siguen? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien, avanzamos. Llegó el actor civil al proceso penal. Una cuestión que les quiero aclarar, que esto es importante después para ese intercambio, ¿sí?, de procesos, ¿sí?, entre el proceso civil, cuando la acción se ejerce por fuera del proceso penal, esa interrelación que hay entre el proceso civil y el proceso penal, cuando el actor hizo esa opción de tramitar por fuera del proceso penal el reclamo civil, ¿sí?, que es la figura del particular damnificado. Ustedes no tienen que confundir, ¿sí?, lo que es actor civil de particular damnificado. ¿Sí? Son dos cosas distintas. El particular damnificado es aquel que tiene un interés, puede haber sido la víctima, puede haber sido un damnificado indirecto, y que tiene, ¿sí?, la posibilidad no de presentar su reclamo civil ante el juez penal, pero sí de participar en ese proceso penal coadyuvando, acompañando, ¿sí?, al Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Y esto es importante, que muchas veces no se le da la importancia o la trascendencia que puede llegar a tener, porque muchos elementos probatorios se pueden extraer, ¿sí?, o se pueden producir en un proceso que aun cuando no se, proceso penal, que aun cuando no se llegue a sentencia, sí después pueden, bajo determinadas condiciones, servir en el proceso civil. Bien, sobre eso nos vamos a referir después. Bien, pero usted lo que tiene que tener claro hasta ahora es, actor civil es el que ejerce la pretensión indemnizatoria, resarcitoria en el proceso penal. Particular damnificado no ejerce una pretensión indemnizatoria, aún pudiendo hacerlo, ¿sí?, pero elige participar coadyuvando al fiscal. Participa controlando la prueba, en las audiencias testimoniales puede repreguntar, puede ofrecer perito de parte, puede hacer puntos de pericia, impugnar o participar en lo que es la sustanciación, de la prueba pericial. ¿Bien? Ahora bien, se ejerció, volvemos un poquito para atrás, un hecho que genera dos tipos de responsabilidad: una acción penal, donde se debate la responsabilidad penal; una acción civil, donde se debate la acción resarcitoria, ¿sí? Y el actor, en base de esa opción y la independencia que prevé el 1774, eligió hacer su reclamación ante el juez penal, ante el proceso penal. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo termina esto? Vamos al modo normal de terminación del proceso. Y una cuestión aclarar acá: todo proceso lleva tiempo, ¿sí? Todo proceso lleva tiempo. El proceso es un método de debate que lleva tiempo, ¿sí? Y tiene etapas que no se pueden saltear.
¿sí? El proceso nace, se desarrolla y el proceso nace para extinguirse. ¿Cómo se extingue? La forma natural de extinción de un proceso es la sentencia, pero puede existir otras formas, ¿sí?, de que ese proceso se extinga. Esto rige con las particularidades y con las singularidades de cada uno de estos dos procesos que estamos viendo, de estas dos acciones que estamos viendo, rige para ambos procesos, tanto para el proceso penal como para el proceso civil. Bien, vamos a ver ahora aquellos supuestos donde el proceso penal, ¿sí?, luego de transitar todas las etapas necesarias, ¿sí?, se llega a una sentencia. Bien, recuerden ustedes que el proceso penal, como también el proceso civil, tiene que dar una razonable oportunidad de ser oídos a todas las partes por igual, de ofrecer prueba a todas las partes por igual, de participar útilmente en la actividad probatoria, en la faena probatoria, y luego obtener una sentencia fundada en un plazo razonable. Sobre la cuestión de plazo razonable, después vamos a ver cuando veamos otro de los artículos. Bien, esto insume tiempo, dijimos, ¿sí? Y llegamos por fin a la sentencia penal. Bien, cuando el juez penal dicta la sentencia penal, aun cuando ésta sea absolutoria del imputado o sea condenatoria, ¿sí?, tiene que expedirse sobre la pretensión penal iniciada o intentada por el damnificado, ¿sí? Así como el proceso penal tuvo sus etapas y se respetaron, ¿sí?, el proceso, mejor dicho, la reclamación civil no es que se ingresa al proceso y se deja ahí para que después el juez penal resuelva lo que quiera. No, una vez que se ingresa la reclamación civil en el proceso penal, tiene que respetar estas etapas, ¿sí?, que vimos recién. Tiene que, acoplándose al diseño del proceso penal, tiene que respetar una razonable oportunidad de ser oídos, de que se defiendan aquellos contra quien el actor civil dirigió su reclamo indemnizatorio. Tienen que tener todos posibilidad de ofrecer pruebas, no ya sobre el delito, sino también sobre el reclamo civil, ¿bien? Y todos tienen derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable. Entonces, cuando el juez penal dicta sentencia, no importa si es absolutoria, ¿sí?, o condenatoria, debe expedirse, ¿sí?, sobre la acción resarcitoria. Y claramente acá, llegado a este punto, no hay más que dos opciones, ¿sí? O bien acoge esa pretensión civil en sede penal, haciendo lugar total o parcialmente al reclamo indemnizatorio, o bien rechaza la pretensión la pretensión civil en sede penal, ¿sí?, desestimándolo por completo. Pues bien, en ambos casos, ¿sí?, la decisión que toma el juez penal, respecto de la cuestión civil, de la acción civil, hace cosa juzgada, ¿sí?, material, quedando la cuestión concluida definitivamente, ¿sí? No solamente, obviamente, una vez agotadas las instancias recursivas, bien, una vez que esa sentencia que dicta el juez penal, haciendo lugar a la pretensión indemnizatoria o desestimando esa pretensión indemnizatoria y contra esa sentencia, o sea, parcela de esa sentencia, no se interponen recursos, se interponen los recursos, estos son desestimados por una cuestión formal, o bien la Cámara que revisa entra a revisar, le da la razón al juez, o tal vez la modifica, esa sentencia queda definitiva y como esto es un proceso donde se agotó el juzgamiento de esa cuestión civil, lo que se resolvió en sede penal no puede volver a ser planteado en sede civil. Esto quiere decir que si al actor le rechaza el juez penal su pretensión indemnizatoria, no la puede reeditar en sede civil. ¿Bien? ¿Está claro esto? ¿Sí? Aclaración pequeña. El ordenamiento procesal prevé el ordenamiento, digamos, sustancial prevé
esta solución, lo mismo que los ordenamientos procesales, que se ve imposibilitado, aquel que le rechazaron una pretensión indemnizatoria en sede civil, se ve imposibilitado de iniciar un proceso nuevo o distinto con la misma reclamación. Bien, a ver, imposibilitado está, tranquilamente lo puede hacer, ¿sí? El problema es que esa pretensión, obviamente, que va a ser pasible, ¿sí?, de una defensa que se llama cosa juzgada, que puede ser excepción de cosa juzgada antes de tramitar todo el proceso, o se tramitará todo un proceso civil y después en la sentencia final dirá, no, señor, usted no tenía posibilidad de reclamar esto. ¿Por qué? Porque esto ya fue juzgado, ¿sí? Y no se puede volver a juzgar esto. Bien, esto es lo que se llama el efecto negativo de la cosa juzgada, o el efecto impeditivo y expansivo de la cosa juzgada. Bien, no se puede volver a juzgar, eso es en definitiva. Puede haber un reclamo, ¿sí? Equivocadamente el actor inicia un nuevo proceso reclamando lo mismo, ¿sí? Pero lo que no puede haber es un doble juzgamiento. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esto rige tanto para cuando se hace lugar a la pretensión indemnizatoria, como cuando no se hace lugar a la pretensión indemnizatoria en sede penal. Bien. Hay que tener en cuenta también que como el actor civil, ¿sí?, pudo haber reclamado solamente contra el imputado, ¿sí?, y decidió dejar afuera del reclamo en sede penal al tercero civilmente responsable. Por ejemplo, puede haber sido que dejó afuera al titular registral del automotor, al padre del sujeto dañador, al principal del dependiente, si fue el independiente el que generó ese daño, que esa posibilidad, digamos, ese rechazo, ¿sí?, no implica que se pueda ir contra contra estos terceros en otro proceso. ¿Bien? Y tampoco que se pueda reclamar contra el mismo sujeto, pero con relación, ¿sí?, a otras cuestiones, a otro hecho o a otro encuadre. ¿Bien? ¿Está claro esto? ¿Sí? Supongamos, le doy un ejemplo. Una familia contrata para cuidar a un enfermo a un equipo médico. ¿Sí? El enfermo muere. ¿Sí? Le inicia una causa penal, consideran que lo atendieron mal, que lo abandonó de personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Contrató, pagó el servicio, la familia, etcétera. Se murió esa persona. Le inicia una causa penal. ¿Sí? En la causa penal está imputado un médico, ¿sí?, de la empresa que contrataron. ¿Bien? Esa persona es absuelta y el reclamo civil que hicieron los familiares en el juicio penal, en el proceso penal, también es rechazado. ¿Sí? Nada obsta a que los familiares reclamen por incumplimiento contractual, ¿sí?, contra la empresa que habían contratado para que brinde los suministros médicos, la aparatología, el control, etc. Por incumplimiento contractual. ¿Sí? Es decir, porque ahí, bueno, se dieron cuenta que todos los aparatos que habían contratado no estaban en el lugar donde tenían que estar, no le dieron el servicio que sabían que habían contratado, etc. ¿Sí? O sea, hay una suerte de unidad de hechos y circunstancias, pero la causa de pedir es distinta. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda tienen? ¿No? Bien. Finalmente, para terminar este supuesto de la acumulación del reclamo civil junto con la acción penal, tenemos que ver qué efectos produce la extinción de la acción penal antes de llegar a la sentencia. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que el proceso penal que está puesto en funcionamiento, en marcha, con un objetivo determinado, que es dictar una sentencia, ¿sí?, que condene o absuelva, puede ser que se caiga, ¿sí?, antes de llegar a ese momento, antes de la sentencia. ¿Sí? Puede ser que la acción penal se extinga durante el transcurso del proceso.
y no hace falta llegar a una sentencia. Bien, esto puede ser en la etapa de instrucción penal preparatoria. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires el proceso penal en líneas generales con un sistema marcadamente acusatorio lo tenemos dividido en dos etapas. Una primera etapa donde el fiscal investiga con el contralor del juez de garantías, llega, imputa una persona, junta elementos, considera que hay elementos suficientes para juzgarlo, ¿sí? Para juzgarlo no lo va a juzgar el fiscal, ni tampoco es el mismo juez de garantías, sino de remitirlo a un tribunal, un tercero ajeno imparcial que no tuvo contacto con la investigación, ¿sí? Y dice, bueno, señores, voy a elevar esta causa a juicio porque considero que esta persona es responsable por este delito, estas son las pruebas, ¿sí? El juez de garantía está de acuerdo, elevan la causa a juicio. Y ahí toma la causa jueces de juicio, ¿sí? Tribunal oral, correccional, depende el tipo de delito, que nunca tuvieron contacto con esa investigación previa. ¿Bien? Y arrancan de cero, no a investigar, a juzgar. Y es el fiscal el que tiene que contar y reproducir todas las pruebas, ¿sí? Y la otra parte tendrá que defenderse. ¿Bien? Entonces, puede ser que esta acción penal se extinga durante el transcurso de esta instrucción penal preparatoria, con lo cual será un supuesto de sobreseimiento, o si ya estamos en la etapa de juicio, será un supuesto de absolución por extinción de la acción. ¿Bien? Caso, muerte del imputado, prescripción de la pena, declaración de amnistía, cambio de legislación, es decir, un hecho que antes, que estamos juzgando, antes era delito, cambia de legislación y ahora no es más delito. ¿Bien? Entonces, lo lógico es que, fíjense, el proceso, la finalidad de este proceso es perseguir una pena, ¿sí? Y lo accesorio es la responsabilidad o la indemnización civil, ¿bien? Parecería como que le quitamos sustento al proceso penal, no tiene razón de ser, no lo vamos a seguir por una cuestión, digamos, indemnizatoria o civil. Pues bien, el Código Penal, el Código Procesal Penal, prevé esta solución en el artículo 14 cuando habla que la extinción de la pena no impide que el tribunal a cargo del recurso se pronuncie respecto de la cuestión civil. Ahora fíjense bien las excepciones. Salvo que la acción penal no puede seguir por muerte, rebeldía o incapacidad del imputado. En ese caso, la acción civil podrá ser ejercida en la jurisdicción respectiva. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Si no llegamos a una sentencia absolutoria o condenatoria, ¿sí? De acuerdo al tipo, es decir, a la causal por la cual se extingue ese proceso, el tribunal oral estará, perdón, el tribunal penal estará habilitado para dictar sentencia civil, ¿sí? O no, ¿sí? Si es por muerte, por rebeldía o incapacidad del imputado, la acción civil podrá ser ejercida en la jurisdicción respectiva. En el caso de la muerte es muy claro que no vamos a seguir un proceso, ¿sí? Con un muerto, ¿sí? Porque la acción penal se extinguió, ¿sí? ¿Cuál es la qué pasa en un proceso civil cuando se muere una de las partes? ¿Se extingue el proceso civil? No. Se cita a sus herederos para que reconstituyan la litis, para que vengan a continuar el proceso. No es que sus herederos van a ser responsables personalmente, ¿sí? de las consecuencias de ese proceso. Van a ser responsables, ¿sí? De las consecuencias de ese proceso en la medida o con el límite de los bienes que reciban en razón en ocasión de la herencia. ¿Bien? Pero existe justamente la figura de la sucesión procesal en el proceso civil. El hecho, la muerte de una persona es un hecho procesal, ¿sí? Que produce un efecto sobre el proceso, que es la suspensión, y se reconstituye, hay una litis quebrada, fracturada por falta de parte, ¿sí? Y se reconstituye esa litis como trayendo a los herederos, para que continúen el proceso, no para que arranquemos un proceso de nuevo, sino para que continuemos donde quedó. Esto es imposible, ¿sí? En el proceso penal. Bien. Vamos a ver otro supuesto que es tal vez un poquitito más, más complejo, tiene otras cuestiones, y es el supuesto donde la acción resarcitoria es ejercida en sede civil independientemente de la acción penal. Bien. El damnificado
en virtud de la facultad que le concede el 1774, que vimos recién, puede optar libremente por producir el ejercicio de su acción resarcitoria en el ámbito civil, ¿sí? También puede haber ocurrido que dentro del sistema procesal que le toca litigar, es decir, del lugar donde tiene que ejercer la acción indemnizatoria, no permite, ¿sí?, la acumulación, ¿sí?, o la remisión de la acción resarcitoria junto con la acción penal. O puede ser también que se le haya pasado la oportunidad procesal en el proceso penal para ingresar como actor civil. Bien, no importa el motivo, lo cierto es que estamos a un supuesto donde tenemos un proceso penal por un hecho y por ese mismo hecho se abre un proceso civil. Bien. Ahora, no obstante esa independencia declamada del 1774, esa independencia, y me refiero a esa independencia entre la acción civil y la acción penal, esa independencia no se presenta en forma absoluta, así como si la otra acción no existiera. O sea, adoptar un entendimiento que separara absolutamente lo que pasa en un proceso civil y el resultado de un proceso civil con lo que pasa en un proceso penal y el resultado de un proceso penal es una fuente de conflictos. Básicamente el mayor riesgo que hay es el dictado de sentencias contradictorias, ¿sí? Que respecto de un mismo hecho, un juez, un órgano del Estado, diga que un hecho no es y que otro órgano del Estado, del mismo Estado, diga que ese hecho es. Y que un hecho existe y que otro hecho no existe. Bien, ese es el mayor riesgo que existe en tramitar ambos procesos por separado. Por eso es que el Código Civil y Comercial regula, ¿sí?, esta posibilidad, ¿sí?, este supuesto. ¿Bien? Y lo regula dándole una notoria preeminencia a lo que pasa, en principio, en el proceso penal por sobre, ¿sí?, lo que va a pasar, ¿sí?, o el resultado del proceso civil. Es decir, el resultado y lo que pasa en el proceso penal va a tener una clara influencia, ¿sí?, en el proceso civil y en la sentencia civil. Y esto es importante. ¿Y esto por qué es así? ¿Porque el juez penal es mejor que el juez civil o porque el juez civil es peor? No. Esto es una cuestión, netamente una cuestión de política legislativa. El legislador optó por esto. ¿Por qué? Por darle preeminencia, ¿sí?, a lo que vaya a juzgar específicamente el juez penal, básicamente en orden a dos cuestiones. A la materialidad del hecho, es decir, si el hecho existió, ¿sí?, y a la autoría del hecho, es decir, quién hizo ese hecho. Bien, esto es lo que trata de resguardar el el legislador, ¿sí?, al asignarle preeminencia, ¿sí?, y determinados efectos al trámite del proceso penal por sobre el proceso civil y una preeminencia de determinados aspectos, básicamente la materialidad del derecho y la autoría, en la influencia que van a tener en la sentencia que dicte el juez civil. ¿Bien? Básicamente, cuando tenemos estos dos procesos respecto del mismo hecho, pero con ámbitos distintos, en uno que se percibe una pena, en otro que se persigue el resarcimiento de un daño injustamente sufrido, vamos a ver que hay tres aspectos a tener en cuenta. El primero es el efecto del proceso penal en general sobre el proceso civil. ¿Bien? El segundo aspecto es la influencia que tiene la sentencia penal con relación al juicio civil. Y el tercer aspecto es un efecto que produce la sentencia penal en aquellos supuestos en que la sentencia penal llega con posterioridad a la sentencia civil. ¿Bien? La primera cuestión, que es muy sencilla, es el efecto que tiene el proceso penal por sobre el proceso civil. El 1775 nos da un principio, si tienen el 1775 vayan leyéndolo, y que es el siguiente principio. Una regla tiene el 1775 y tres excepciones. Si la acción penal precede a la acción civil o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla? Si hay una acción penal, ¿sí?, que coexiste con un proceso civil en curso, ¿sí?, o
esa acción penal es intentada durante el curso del proceso civil, el dictado de la sentencia definitiva en el proceso civil debe suspenderse hasta que se dicte sentencia en el proceso penal. Ojo, no se suspende el proceso civil. El proceso civil continúa todo su trámite hasta un momento determinado. ¿Cuál es ese momento determinado? Hasta que el juez civil tiene la causa en estado de dictar sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez civil, cuando advierte que hay una causa penal en trámite, ¿sí?, va a poder continuar con demanda, contestación, resolución de excepciones, apertura a prueba, producir la prueba, ¿sí?, hacer las impugnaciones, por ejemplo, hacer prueba pericial, etcétera, avanzar, cerrar la etapa probatoria, llamar autos para sentencia, que es una especie de proveo donde el juez dice, señores, terminé la prueba, voy a llamar autos para sentencia, ¿tienen algo más para decir? No es que van a retrotraer el proceso, sino que falta algo de trámite para continuar antes de dictar la sentencia, ¿sí? Y ahí queda la sentencia, ahí queda el proceso penal, ¿sí?, suspendido a la espera de lo que pase en el proceso, perdón, ahí queda el proceso civil, suspendido a la espera de lo que pase en el proceso penal. ¿Bien? ¿Qué excepciones? ¿En qué excepciones? ¿En qué supuestos el juez civil puede dictar sentencia pese a no estar la sentencia en el proceso penal? Básicamente el código prevé 3 supuestos de excepción, ¿sí? Y hay uno que se agrega después, no en el Código Civil, sino en el Código Penal. Si median causas de extinción de la acción penal, si la dilación del procedimiento, el otro supuesto, del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado, y si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. Hay un cuarto supuesto donde se pueda continuar con el proceso civil y dictar sentencia cuando, si la acción, cuando se produce en el proceso penal la suspensión del juicio a prueba. Suspensión del juicio a prueba, que es la posibilidad que tienen en determinados delitos que la pena es muy baja, de el Estado decide, por una cuestión de política legislativa, decir, no, estas cuestiones que hay son delitos con penas muy pequeñas, no vale la pena continuar y vamos a dar una oportunidad cuando la persona no tiene antecedentes, etc. Vamos a dar la oportunidad de evitarle esta eventual sanción, ¿sí? ¿Y cuándo? ¿Qué va a hacer? Bueno, si esa persona se somete a pautas de conducta, es decir, por ejemplo, concurrir a hacer tareas comunitarias, estudiar, presentarse todos los meses, además en el patronato deliberados, ofrece una indemnización, una reparación de un daño en la medida, y acá es toda la cuestión que viene con el proceso civil, en la medida de sus posibilidades, ¿bien? Y otros recaudos más, se puede suspender ese proceso, ¿sí?, penal, ¿sí?, por un plazo, y en ese plazo esa persona tiene que cumplir con esas pautas de conducta. Bien, en ese caso, el proceso civil, el actor en el proceso civil y el juez civil, por supuesto, quedan liberados y pueden continuar adelante. ¿Cuándo? Cuando obviamente el actor civil no aceptó esa reparación que le propuso, ¿sí?, el imputado. ¿Por qué? Porque para aceptar la probation y la suspensión del juicio a prueba, ¿sí?, no es que tiene que tener la conformidad del damnificado. Basta que a criterio del juez penal sea suficiente teniendo en cuenta los recursos y las posibilidades del imputado. ¿Qué pasa con esto? Una vez que ese imputado cumple con todas las pautas de conducta, no es procesado por otro delito, o se genera una pena distinta y cumplió con todas esas pautas de conducta y con la reparación que estableció el juez penal, ese proceso ahí se extingue definitivamente. ¿Bien? Pero basta la sola suspensión, no tiene que esperar el actor en el juicio civil o el juez civil para dictar sentencia a que esa probation termine y sea exitosa. Bien, basta que se incorpore la probation y no se haya aceptado esa indemnización, queda habilitado el dictado de la sentencia civil o continuar con el trámite del proceso civil hasta el dictado de la sentencia.
Bien. ¿Hasta acá están, me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe, clarísimo. Bueno, gracias. ¿Hasta cuándo se suspende, ¿sí?, la sentencia civil mientras dure el proceso penal? Y bueno, más allá del supuesto que vimos, ¿sí?, de las excepciones, se suspende hasta que se dicte sentencia, y esa sentencia queda firme y pasa en autoridad de cosa juzgada. Bien, ahí el juez civil va a estar en condiciones de dictar sentencia. Bien, con ciertas prevenciones que ahora vamos a ver, que es lo que establece el artículo 1776 y el 1777. Una cuestión fundamental, para que proceda la suspensión, se tiene que dar 3 requisitos. Primero, que haya una pendencia de la acción penal. ¿Qué es pendencia de la acción penal? Que esté abierta la acción penal, tramitando el proceso penal, puesto en estos términos, ¿sí?, y tramitando también el juicio civil. Si no está esta coexistencia de estos dos trámites, no tiene razón de ser suspender el juicio civil. Si el proceso penal no existe, se extinguió o no está más, no tiene razón de ser esa suspensión. Bien, tiene que haber, y esto es fundamental, identidad de hecho. Para que se suspenda por el 1775 el trámite, mejor dicho, el dictado de la sentencia del juicio penal, ¿sí?, es fundamental que estemos hablando del mismo hecho. Es el mismo hecho que genera responsabilidad penal y responsabilidad civil. Bien, si es otro hecho o es un hecho conexo o vinculado, no hay posibilidad de suspender el dictado de la sentencia civil. Y el tercer recaudo es que no se configuren ninguno de los supuestos de excepción. ¿Cuáles son los supuestos de excepción? Y perdonen que estoy apurado, pues nos corre el tiempo y tengo que dar clase en el plan viejo de obligaciones. Es la extinción de la acción penal, que en realidad acá no es un supuesto de excepción. Si hay una extinción de la acción penal, no será el presupuesto fundamental que es que existan dos procesos. Si se extinguió la acción penal, ¿sí?, el presupuesto de la norma del 1775 no existe. ¿Sí? No hay acción penal, se extinguió, se cae el proceso penal, queda el proceso civil. Y el juez civil está plenamente habilitado para dictar sentencia. O sea que técnicamente el inciso A, el primer inciso del 1775, no es una excepción, sino que es la demostración de la declamación de que no hay un presupuesto para configurar la suspensión. Después, y este es importante, la frustración efectiva del derecho a ser indemnizado por la dilación del proceso penal. Muchas veces el proceso penal tarda mucho tiempo. Dijimos que el proceso es un método de debate que lleva tiempo. No se genera una sentencia por generación espontánea. ¿Sí? Lleva tiempo y a veces más de la cuenta, y a veces se hacen abusos también de los medios recursivos, de los planteos que dilatan el proceso. Pues bien, cuando esto, ¿sí?, se prolonga en el tiempo, ¿esto qué afecta? Afecta el acceso a la justicia, el debido proceso. Todos los habitantes de la República Argentina tienen un derecho a obtener un debido proceso, una sentencia en un plazo razonable, acceder a un proceso, ser oídos, ofrecer prueba, participar en la prueba y obtener una sentencia, no que les dé la razón, que les resuelva el conflicto, de una u otra manera, pero en un plazo razonable. ¿Sí? Cuando el proceso civil está atado por lo que pasa en el proceso penal y el proceso penal se dilata en el tiempo, ¿sí?, el juez civil queda habilitado a dictar sentencia. Bien, esto que está reconocido en el Código Civil y Comercial, que es una reforma que introdujo, que es una novedad del Código Civil y Comercial, ya estaba receptado en la jurisprudencia de la Corte de Nación y de distintas provincias. Bien. Y después, ¿cuándo se puede continuar adelante, dictar sentencia? Cuando la acción civil se funda en factores objetivos de atribución de responsabilidad. Bien, es decir, cuando hay factores objetivos de atribución de responsabilidad, es decir, cuando el factor de atribución de responsabilidad que se está discutiendo dentro de todos los presupuestos contenidos en el proceso civil es un factor objetivo, es decir, que prescinde absolutamente de la culpa, ahí el juez civil puede dictar sentencia. Pero ojo con esto,
tiene que ser exclusivamente discutido, haberse planteado en el proceso civil y ser objeto de eventual resolución una responsabilidad que tenga como exclusivo y único factor de atribución de responsabilidad un factor objetivo. Si el actor, por X motivo, plantea un factor de atribución respecto del mismo hecho, y tal vez a veces respecto del mismo sujeto, un factor de atribución subjetivo y otro objetivo, ahí ya esta excepción del inciso 3 de poder continuar dictando la sentencia no corre. Bien. Vamos rápidamente a ver qué pasa, ¿sí?, cuando se dicta sentencia penal, estando pendiente, obviamente, el proceso civil, porque tenemos abierto un proceso penal y el juez civil no puede dictar sentencia. Bien, ¿qué puede pasar acá? Puede pasar dos cosas. Que cuando se dicta sentencia en el proceso penal, esa sentencia sea condenatoria o sea absolutoria. 1776 prevé el supuesto de la sentencia condenatoria y el 1777 prevé el supuesto de la sentencia absolutoria. En ambos supuestos, el Código establece una clara influencia que va a tener esa sentencia penal, ¿sí?, con respecto a la sentencia que vaya a dictar el juez civil. Cuando la sentencia es condenatoria, ¿sí?, el 1776 establece que produce efecto de cosa juzgada respecto de la existencia del hecho principal y la culpa del condenado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, que produce efectos de cosa juzgada? Que el juez civil va a tener que tomar como una verdad irrevocable, como una situación que le viene impuesta, le viene dada irrevocablemente, que ese hecho existió y que a su vez existe la culpa del condenado. ¿Sí? Cuando hay sentencia condenatoria, ¿sí?, el juez civil no puede revisar en ese proceso penal civil, no se puede volver a discutir que hubo una existencia de ese hecho principal y la culpa del condenado. Recuerden que en materia de sentencia penal, básicamente se trabaja sobre la materialidad del hecho y la autoría. Bueno, estos aspectos se refieren a la materialidad del hecho, que es, ¿existió el hecho? Sí. ¿Constituye delito? Sí. ¿Se le imputa a esta persona? Sí. ¿Y se le imputa a título de culpa? Bien, este razonamiento el juez civil no lo puede desconocer. Viene dado, hace cosa juzgada. Si es una cuestión de política legislativa. Bien. Es decir, y esta circunstancia no solamente va a proyectar sus efectos y va a ser oponible al imputado, en ese momento ya condenado en el proceso penal, sino a todos los civilmente responsables. Nadie va a poder venir a discutir que el hecho no existió, que el condenado fulano de tal es culpable. Bien, la cosa cambia un poco con la cuestión de la sentencia absolutoria en el 1777. ¿Por qué? Porque produce efecto, estamos hablando de sentencia absolutoria, ¿sí? Acá hace cosa juzgada, que no se va a poder discutir en el proceso civil no va a poder discutir la inexistencia del hecho, es decir, si el juez penal dice este hecho no existió, o ese hecho existió, pero el acusado no participó, ¿sí?, inexistencia de autoría, ¿sí?, materialidad de hecho, hecho no existió, hecho inexistente. Hecho existió, pero el acusado no participó, es decir, inexistencia de autoría. Estas cuestiones no pueden ser revisadas o discutirse en sede civil. ¿Bien? En cambio, y esto es importante, no produce ningún tipo de efecto en el proceso civil esa sentencia que establece que un hecho existió pero no constituye delito, o bien que existió pero no está comprometida la responsabilidad penal de la gente. Bien, en este caso el juez civil queda plenamente libre para ver, ¿sí?, ese hecho, ¿sí?, analizarlo, no importa, porque el juez penal dijo que no constituyó delito y que no compromete la responsabilidad penal de la gente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal tiene un parámetro de juzgamiento totalmente distinto y disímil, ¿sí?,
que el juzgamiento que hace de la responsabilidad del juez civil. Bien, entonces tranquilamente puede decir, este hecho, el juez civil existió, ¿sí? Por más que no haya constituido delito, no interesa, y que no comprometa la responsabilidad penal de la gente, civilmente ese agente es responsable. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el juez penal establece, por ejemplo, que el hecho existió, que el imputado es el autor material, pero lo absuelve por falta de culpa? ¿Sí? Acá no es cuando el Código Civil, perdón, establece que no se puede discutir la culpa, ¿sí? Del condenado, es en el caso de la condena, no en la absolución. Cuando se absuelve por falta de culpa, ¿sí? Ahí el juez civil está habilitado para valorar la conducta subjetiva, ¿sí? De esa persona que fue absuelta en sede penal. ¿Bien? Y esto no solamente porque una interpretación armónica del 1776 y el 1777 así lo permite, sino también porque la apreciación también de la culpa en materia penal es sensiblemente diferente que la del proceso civil. Bien, bueno, nos queda pendiente el artículo 1780 que regula los efectos de una sentencia penal que es posterior a la sentencia civil. Es decir, acá llegamos por X circunstancia, ¿sí? Porque estábamos dentro de una excepción que no se suspendía el dictado de la sentencia penal. Llegamos a que el juez dicte una sentencia civil, el juez civil dicte una sentencia, ¿sí? Que es anterior a la sentencia penal, es decir, se dicta la sentencia civil, queda firme y después viene el dictado de la sentencia penal. Bien, eso es lo que nos queda pendiente para ver. Bueno, ¿alguna pregunta tengan, alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Bueno. El profe se reentendió. Bueno. ¿Tiene idea si mañana tenemos clase? Porque tenía entendido que hoy era la última clase, pero para quedarnos seguros. No, la verdad, te pido mil disculpas, no lo sé. Pero si querés, No hay problema. lo consulto y lo ponemos en el campus. Bueno, sí, el ¿Sí? cronograma decía que hoy era la última clase, pero por las dudas. Bueno. Ah, Sí. ahí en el chat. Bueno, tuvieron la última clase con el hombre sin rostro. Les pido mil disculpas. Ahora voy a tratar de solucionar esto, que tengo clase con la comisión de obligaciones plan 88. Bueno, gracias por la paciencia, por este pequeño inconveniente y les deseo suerte, no solamente en la materia, sino en toda su carrera. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias de verdad. Adiós. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.